Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Mariños, yo soy nutricionista clínico y estamos presenciando el 14º conversatorio Nutrición Clínica y Microbiota. Y para este conversatorio hemos invitado a la licenciada Marisela Morales de El Salvador. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Evangélica de El Salvador con maestría en docencia universitaria y es miembro de la Asociación Salvadoreña de Nutrición Enteral y Parenteral como de ASPEN. ¿Cómo estás, Marisela? ¿Cómo te va? Bastante bien, para mí es un placer acompañarte en esta sesión que va a ser muy provechosa para todas las personas que nos estén escuchando por estos medios tan importantes de vanguardia. Muy bien, te pido por favor que vayamos directamente a las preguntas. Me parece que creo que van a ser bastante interesantes. Veamos, ¿ok? Oh, perfecto. Muy bien. ¿A qué nos referimos como eje intestino nutrimental? Fíjate de que aunque es un tema que tiene mucha incertidumbre en ciertos avances, se le está apostando a los estudios continuos, especialmente al eje intestino-cerebro, eje intestino-riñón, eje intestino y prácticamente sistema linfático, sistema inmunitario. Está relacionado mucho con la funcionalidad y el desarrollo de patologías, especialmente Alzheimer, problemas también de déficit de atención, Parkinson, esclerosis múltiple. Entonces, esto nos pone a un punto, obviamente, de poner la vanguardia, poner siempre la sutileza de investigación, que el intestino está siendo como el principal detonante para estas enfermedades. Y claramente porque es algo que realmente necesitamos ir conociendo poco a poco con los resultados que las próximas investigaciones se podrán realizar al respecto de esta temática. Muy interesante conocer estos ejes que quizá puedan ser multifactoriales, pero sobre todo Exacto. interesante en el término nutricional, porque si bien es cierto, nosotros utilizamos nuestro tracto gastrointestinal para el ingreso de los sustratos metabólicos y poder luego utilizarlos, etcétera, pues a veces nos olvidamos que este tracto gastrointestinal no trabaja solo, ¿no? ¿Verdad? Trabaja dentro de toda una comunidad y que de hecho te comento que para mí ha sido bastante grato conocer, por ejemplo, investigaciones sobre una intercomunicación entre el intestino, o mejor dicho, la microbiota intestinal y la microbiota respiratoria, ¿no? Ahora que en la pandemia, digamos, tuvimos mucha más lectura de diferente literatura y evidencia científica, pues de verdad llama la atención de cómo, por ejemplo, hay ya una gran evidencia que, y sobre todo sólida, ¿no? Que apunta de que sí hay un crosstalk, que hay una intercomunicación, interrelación entre el intestino, entre la microbiota intestinal y la respiratoria, así como lo mencionas. Pero también me gustaría saber cuáles son las funciones directas de la microbiota intestinal. Fíjate de que, como tú dices, la bidirección es importante. La microbiota intestinal participa especialmente en la síntesis, abstracción de todos los macronutrientes que podemos nosotros aportar mediante la dieta. Además, la síntesis y metabolismo de fármacos y también el hecho de modular una respuesta inmunitaria a través del tracto gastrointestinal. Porque recordemos que el tracto no solamente está a nivel de colon, el tracto gastrointestinal está envuelto de la microbiota intestinal desde nuestra orofaringe hasta nuestro recto. Es decir, todo ese tubo está especialmente conformado de diferentes epitelios, diferentes células, pero la microbiota intestinal está haciendo diversas funciones. Ahora, el centro de atención acá es el siguiente, el hecho de alguna respuesta, obviamente, de intolerancia o alergia alimentaria está muy relacionado con las funciones de lo que es la microbiota intestinal. También la enfermedad celíaca está muy relacionada también por la composición y también el metabolismo intermediario que puede efectuar la microbiota intestinal. Recordemos que no puede haber una nutrición íntegra y total si la microbiota intestinal no está permeabilizada o no va a poder hacer prácticamente la extracción y la modulación inmunitaria de cada nutrimento. Recordemos que cada nutrimento puede
código genético. Y si ese código genético no está siendo asimilado directamente en las enzimas de los receptores que tiene nuestra microbiota intestinal, van a darse los problemas de mala absorción, estreñimiento, distensión abdominal, la parte también de colon irritable, ¿sí? Está muy relacionado a lo que son especialmente las funciones de la microbiota intestinal. Qué importante es recordar esto, porque a veces creo yo que nosotros como nutricionistas nos, digamos, preocupamos demasiado por la parte cuantitativa de la alimentación y de la nutrición, pero olvidamos que, pues, nuestro tracto gastrointestinal no es simplemente un tubo que va a absorber todo lo que le vamos a brindar, ¿no? De hecho, hay diversas interacciones que van a suceder durante el procesamiento de, pongámoslo así, esta información nutricional para que luego llegue hacia el torrente sanguíneo y ser utilizado a nivel metabólico. Y justo la microbiota, como tú mencionas, tiene una función crucial también a nivel de la estimulación y adaptación de nuestra inmunidad a este nivel. También, por ejemplo, por otro lado, también algo sorprendente es la importancia que tiene en algunas situaciones clínicas la microbiota, ¿no? De hecho, tanto la nutrición genera, digamos, variables que puedan modificar la microbiota, como la microbiota también ser parte de la adaptación de un paciente frente a su patología. Y es algo bastante interesante y justo lo que queríamos mencionar. ¿Qué factores pueden afectar la microbiota intestinal? Exacto. Mira, la enfermedad de entrada, para parte de que nosotros somos clínicos, nosotros vemos más enfermedades. En el caso mío estoy por la parte renal. No sabes la reacción especialmente inflamatoria sistémica que la microbiota pues está muy enfocada a la enfermedad renal, problemas de mala absorción, problemas de metabolismo de carbohidratos y lípidos, más la acidosis metabólica que la está acompañando, ¿verdad? Para decirte un punto de experiencia, que estos pacientes son los que tienen más problemas a la hora de las disbiosis intestinales, ¿verdad? Que la disbiosis es una exacerbación de respuesta de la microbiota intestinal. Eso es un ejemplo. Ahora vámonos a la parte más simple. Puede ser tu estilo de vida, tus horas de sueño, el tipo de alimentación, la farmacología, el uso de anticonceptivos. También pueden alterar la microbiota intestinal. También, si nos vamos más desde el inicio de la epigenética, ¿verdad? Que es obviamente cuando el niño se está formando dentro del seno materno, que obviamente ese embrioncito va a tener una microbiota totalmente estéril, pero cuando él va pasando por el canal vaginal, él va retomando la codificación genética a través de sus fosas nasales, sus mucositos, o sea, la boquita, va recorriendo todo eso, ya de por sí microorganismos ya va entrando, ¿verdad? De entrada por vía aérea, lo que la mamá le va a proporcionar. Ahora, imagínate la lactancia materna, aquí lo que hace de función bien principal, porque ese niño va a recibir su primera vacuna inmunológica a través del calostro materno y va a ir, obviamente, diversificando la microbiota intestinal. Entonces, los factores, obviamente, que un niño no tenga lactancia materna exclusiva, el impacto es totalmente grande porque la microbiota intestinal queda obviamente en desventaja. Para empezar, no diversificada y sobre todo muy vulnerable, ¿verdad? Que este niño probablemente sea alérgico, ¿verdad? A los chocolates, al maní, a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Muy alergenos, al pescado, los mariscos, sea también alérgico a los cítricos, ¿verdad? Por no tener una lactancia materna exclusiva. Ustedes dirán, bueno, pero están las fórmulas comerciales, eso se hubiera sido una buena opción. Eso no son fórmulas, obviamente, maternizadas. Sabemos claramente que estamos ante una fórmula con otros componentes muy diferentes a lo que es la lactancia materna o la leche producida por la madre. Entonces, imagínate toda la importancia de todos estos factores que están modulando, que están modificando las funciones de la microbiota intestinal. De hecho, es algo bastante, quizá preocupante que a nivel de salud pública no se tome en cuenta este punto y que podría generar alguna mella en el crecimiento y desarrollo de estos lactantes.
Sin embargo, creo yo que también en la nutrición clínica, y lo reitero, a veces olvidamos que hay factores determinantes de alteración de la microbiota, ¿no? Como parte, por ejemplo, de la farmacoterapia, la utilización de antibióticos, ¿no? O, por ejemplo, seguir cierto tipo de regímenes alimentarios muy restrictivos que podrían generar alteración de la microbiota intestinal y a la larga, más bien fomentar alteraciones o disturbios también a nivel metabólico. Y esto llama la atención porque, por ejemplo, ya que estábamos hablando de los pacientes con enfermedad renal, la suplementación con carnitina por vía oral en estos pacientes en búsqueda de una mejor Ujú. manutención de la masa muscular, pues se ha observado que si es por vía oral, la microbiota puede utilizar esta carnitina para generar TMAO y de hecho generaría un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes que de por sí ya tienen una gran prevalencia de mortalidad por este causal. Entonces, sí es interesante conocer, saber, creo que nosotros por cultura, por ser nutricionistas, sabemos a qué nos referimos, pero creo que también es interesante, como tú lo mencionas, conocer qué factores pueden modular, cambiar, afectar esta microbiota. Y a ti, Ok. ¿cómo, por ejemplo, la nutrición clínica puede influenciar en la microbiota intestinal? A ver, ¿qué es lo que nos podías comentar aquí? Eh, Mira, realmente hasta que no tomemos bien en serio el tema, no nos vamos a dar cuenta de toda la diversificación de la microbiota intestinal. Siempre cuando hay problemas de mala absorción o problemas de estreñimiento o de desvíos intestinal, no, la fórmula. La fórmula a la que se está aplicando es la que tiene la culpa. O no, porque venía mal manipulada, no, porque quizás el paciente no se siente bien o simplemente porque es de comer por mucho tiempo y la comida le cayó mal o la fórmula que administramos le cayó mal. No ha sido eso. O sea, este es un punto que nosotros olvidamos bastante en clínica. No le damos prioridad a que estamos ante una microbiota intestinal que está siendo afectada por la polifarmacia que el paciente está sometido. Además de eso, la patología y el estrés metabólico que también está influenciando. Entonces, a medida no tomemos conciencia de esta parte de la nutrición clínica en microbiota intestinal, no vamos a ver avances significativos en nuestros pacientes hospitalizados. Recordemos, la fórmula no es la culpable en todos los escenarios, ni mucho menos la forma de administración. Tenemos que ver también productos y vías y mejorar esa forma de abordar para poder tener un cambio significativo. Recordemos que cuál es el éxito que nosotros tenemos en clínica, no solamente llenar el total individualizado de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, sino que mi paciente vaya recuperando ese peso y que realmente eso se pueda cuantificar. Ahora, recordemos que no solamente es peso, es bioquímica, son cuestiones dietéticas, pruebas funcionales y que es un paciente que va obviamente nivelándose en todo eso. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que apostarle mucho y sobre todo cuestionarnos y no solamente decir, realmente vamos a cambiar la fórmula 3 veces o simplemente vamos a suspender la fórmula y vamos a poner el nada por boca, que es algo que tenemos que ir dejando de lado, que con el ayuno dentro del paciente ingresado en su medio hospitalario no vamos a lograr nada. Un día que nuestro paciente deje de comer, curado por B motivo, es una factura muy costosa metabólicamente para el usuario y nos pone obviamente a nosotros en desventaja, ¿verdad? Miren, yo creo que aquí también vale la pena comentar que a Sí, veces como clínicos nos centramos en el problema y no nos centramos en la etiología. Y ese es un gran, exacto. digamos que es un, quizá algo que lo tenemos bastante arraigado porque desde las universidades nos enseñan a catalogar el diagnóstico y trabajar en base a este, pero nos olvidamos de que este paciente tiene características individuales, que recibe un tratamiento individual y que probablemente no es igual que otro en términos nutricionales. Y es justo lo que tú mencionabas, individualizar es básico y creo yo que es importante tener este conocimiento antes de emitir cualquier juicio que pueda, digamos, modelar la intervención de una u otra manera, es siempre preferible evaluar a un paciente de manera correcta y luego poder observar si estos problemas realmente se asocian con la nutrición o si son asociados, digamos, a terapias coadyuvantes.
Marisela, ¿cuál es el rol del nutricionista clínico en la modulación del eje intestino-nutrimental entonces, como para terminar este gran conversatorio? Mira, realmente tenemos una gran base acá y sí tenemos que ser los protagonistas en tener un poquito de solvencia, ¿verdad? En relación a lo que yo pueda necesitar en insumos y en alimentación. Creemos que prácticamente el médico es el equipo, el jefe del equipo multidisciplinario, muy bien, pero tenemos que ir avanzando en estas prácticas. No podemos solamente apostarle a la parte de la medicina, antibióticos, profilácticos, vasopresores, toda la línea que podemos tener si no hay una adecuada nutrición. Nosotros tenemos que ser un poco más presenciales, no estoy diciendo agresivos, ¿verdad? Sino que más presenciales, más coadyuvantes a la terapia de recuperación. Tenemos que ser también más proactivos en la terapia porque realmente el médico, él se encarga de su parte clínica, de su especialidad y lo hablo en general, ¿verdad? Él tiene la preparación de hacer ciertas indicaciones, pero nosotros como nutricionistas de planta en la parte clínica sí tenemos que intervenir de primera mano. Y eso también nos hace la obligación de conocer un VADECUM. O sea, el VADECUM va a derivar de los productos enterales o parenterales en cualquier país de Latinoamérica. Ok, está bien, estamos entendidos, pero tenemos que saber qué productos son los que más nos benefician, qué tipo de suplementación, qué tipo de medicamentos para poder hacer más efectivo nuestra intervención. Ahora, un nutricionista que no conozca de productos enterales ni parenterales, realmente estamos perdidos en un escenario sin fin. Pero a medida nosotros también tengamos conocimiento de ciertas marcas, ¿verdad? Que podrían nosotros ayudarnos, vamos a ser más funcionales dentro de nuestro papel. Y lo importante, todo paciente, así como la toma de signos vitales, la consulta nutricional es prioridad y lo puedo sumar como otro signo vital a la hora de. Es cierto, el screening, el tamizaje, es algo que se tiene que hacer en las próximas 24 horas, muy bien, pero eso no hay que quitar el dedo, ¿verdad? Del renglón cuando vamos a habilitar la vía oral en cualquier escenario. Nutrición, nutrición, tiene que estar presente profesional para poder realmente iniciar adecuadamente las etapas y no necesariamente que el enfermero o el médico estén dando ese rol. Porque volvemos, los especialistas somos nosotros. Y esa es una parte que sí hay que dejar muy en claro en las funciones del equipo multidisciplinario. A veces esos problemas de disfunción en la terapia de recuperación viene por la falta de comunicación, la falta de liderazgo y también ciertas disfuncionalidades a la hora de interpretar ese rol. Entonces hay que poner las cartas en orden, vuelvo y repito, hay que sabernos ubicar en el lugar que nos corresponde en esta parte. Perfecto, muchísimas gracias Marisela, de verdad que ha sido un lujo tenerte en ese conversatorio. Es nuestro 14º conversatorio y estamos bastante cerca de las fiestas, así que espero que pases en estas 2 semanas que vienen unas muy buenas fiestas. Un abrazo, gracias por tu predisposición, de verdad, estamos bastante contentos con tu participación y ya nos estamos viendo en el Congreso, ¿verdad? Perfecto. Va a ser un gusto compartir con ustedes conocimiento y vamos a tener más tiempo para entrar en detalles de este tema que obviamente solo hemos dado un pincelazo, pero por favor no se pierdan las exposiciones que van a estar de gala y de mucha, mucha prioridad en nuestra formación. Muchísimas gracias, reitero entonces el agradecimiento profundo que tenemos. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias. Un gusto, Brian.